Este es un programa totalmente en vivo. Estamos transmitiendo desde Naos Televisión para todo el mundo, a través de Cable Color para lo que es la República de Honduras, y a través de internet, las redes sociales para todo el mundo. Tiempos de Libertad es un programa que se transmite desde la ciudad del Progreso, Yoro. Naos Televisión Cristiana es el centro donde tenemos establecido pues este programa, y de aquí salimos para todo el mundo, y esperamos que donde usted nos vea, donde usted nos sintonice, esta palabra sea de mucha bendición para su vida. Hace poco me encontré con una amiga, hoy hermana en Cristo, y estábamos hablando, y me preguntó ella que, o sea, la plática se refirió a que, según ella, es imposible para un rico ser salvo, y me citó el texto que está en Mateo, capítulo 19, versículo 24, donde dice, Jesús les dijo: otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos. Si nosotros agarramos este texto literalmente, tal como conocemos nosotros las cosas, sería imposible la salvación para cualquier gente adinerada, porque dice que es más fácil pasar un camello. Ya se imaginan un camello, un animal pero altísimo y ancho, que eso es lo que nosotros conocemos como camello, y eso es lo que el diccionario, las fotografías y la ciencia nos dice que es un camello. Es un animal grande que es originario de los países orientales, que ahora lo usan como animales de carga y para transportarse a través del desierto. Y dice que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. Ahora, ¿qué conocemos aquí por aguja? Pues es un instrumento puntiagudo, pequeño, delgado, que tiene un agujero en la parte de arriba, y a eso lo conocemos como el ojo de la aguja. Entonces, dice ella, Jesús dijo que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Miren, todo lo que está en la palabra tiene que tener un contexto histórico, tiene que saberse, para poder entender bien estos pasajes, el momento en que se dijo y a qué se estaba refiriendo, porque el significado de las palabras, los nombres, son diferentes de lugar en lugar. Incluso el mismo idioma castellano, cada 25 años tienen que ir haciendo una revisión porque muchas palabras caen en desuso. Entonces, cuando Jesús se refiere a este texto, quiso decir lo siguiente, y preste mucha atención, porque mucha iglesia, mucho hermano también está entendiendo de que es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja, con que cueste enhebrarla, no digamos ya que un camello pase por el ojo de una aguja. Pues resulta que Jerusalén era una ciudad amurallada, tenía sus entradas principales, puertas grandes donde entraban los carruajes, donde entraban las caravanas y donde la gente entraba y salía durante las horas del día. Eran espaciosas, eran anchas y no había ningún problema, ahí pasaba todo el mundo. Pero por motivos de seguridad, estas puertas las cerraban ya al caer la tarde o la noche,
Pero a la par de estas puertas grandes, habían unas puertas pequeñas que se les llamaba las puertas de la aguja, que podía pasar un hombre, una persona, podía entrar y salir, pero eran de baja altura. El hombre sí entraba caminando y salía, pero un camello no podía entrar caminando. A los camellos lo que hacían es que los agachaban y los empujaban y casi de arrastras los metían por estas puertas de la aguja. Entonces, cuando Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, se está refiriendo a que el rico que quiera entrar al reino de los cielos tiene que humillarse, tiene que someterse ante Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, porque de otra forma sería imposible que un rico, que un hombre adinerado, que un multimillonario fuese salvo. Pero dentro de la iglesia tenemos mucha gente con muchos recursos, son salvos, tal como lo es usted, como lo soy yo, porque han rendido su vida a Cristo, se han humillado. Miren, no hay lugar más alto para cualquier ser humano que estar a los pies de Jesús. Cuando usted está a los pies de Jesús, humillado, usted está tocando literalmente la cima del cielo. Porque cuando usted se humilla, Dios lo exalta. ¿Entendió? Cuando usted se humilla, Dios lo exalta. Y cuando usted se enorgullece, se ensoberbece, cuando usted cree que es por sus propios méritos, que es por su fuerza, que es por lo que usted tiene, Dios se encarga de humillarlo. Porque el que se humilla será exaltado, pero el que se enorgullece será humillado. Entonces, esto es lo que quiere decir el texto bíblico. Miren, nosotros tenemos que ser sumamente cuidadosos a la hora de citar un texto bíblico. Porque si sacamos el texto del contexto, es muy peligroso. Podemos trastocar la fe de mucha gente. Este texto es un ejemplo. Si lo agarramos a secas, sin literalmente solo el texto, es imposible que un rico sea salvo bajo las condiciones que están. Pero ya cuando explicamos, y usted escucha que habían unas puertas pequeñas que se las llamaban de la aguja, y que un camello para poder entrar a la ciudad por estas puertas tenía que agacharlo, humillarse de otra forma. Era posible. Este texto Jesús lo dice después de que el joven rico le dice: maestro, ¿qué puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Y viene este joven y le dice: eso lo he hecho desde mi juventud. Ajá, y era joven, creí que desde niño lo habían instruido en guardar los mandamientos. Entonces Jesús le dice: pues está bien, ahora anda, vende lo que tienes y dáselo. O anda y lo que tienes repárteselo a los pobres. Y ahí eso lo golpeó, agachó la cabeza, dio la vuelta y se fue, porque no estaba dispuesto a eso. Los que estamos en Cristo Jesús, o todo aquel que quiera venir a los pies de Cristo Jesús, tiene que entender que tiene que poner todo en las manos de Dios, en las manos de Cristo Jesús. No es que te doy esto y me quedo con esto. Toda nuestra vida
nuestro ser, nuestras posesiones, nuestro dinero, todo lo que nosotros tenemos, lo ponemos al servicio de la obra de Dios. Pero no es que vamos a andar dándolo como con irresponsabilidad, no, sino que sabiendo administrar todo lo que nosotros ponemos al servicio de la obra. En mi caso personal, con mi esposa y mi familia, nosotros hemos puesto todo al servicio de la obra de Dios, al servicio de nuestro Señor Jesucristo. No escatimamos tiempo, nos dedicamos 100% a la obra, no escatimamos recursos económicos, no escatimamos las posesiones que tenemos, nuestra vida, todo lo hemos puesto al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Pues usted podrá estar pensando, sí, pero los pastores les va bien económicamente, tienen su sueldo. En mi caso personal, yo soy un pastor voluntario. Yo no tengo sueldo de parte de la iglesia, ni toco nada de lo que corresponde a los dineros de la iglesia. Es más, lo que nosotros tenemos en el hogar, nuestros recursos económicos están ahí, a disposición para lo que se necesite. Pero Dios nos bendice. Miren, ustedes no tienen ni la menor idea de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Dios hace en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el ministerio que Dios nos ha dado. Miren, son bendiciones tras bendiciones, porque Dios se encarga de retribuir, aunque uno no se lo pida, pero Él mismo, en sí mismo, está comprometido. Dad y se os dará. Y ese es un principio, porque de gracia recibís, de gracia das. Son principios. Todo lo que tú siembres, eso vas a cosechar. Yo no tengo que recordarle nada al Señor. Yo no tengo que estarle diciendo, mira, Señor, que estoy sembrando aquí, por tu palabra dice que voy a cosechar. Yo lo doy porque estoy agradecido con mi Señor. Todo lo que ponemos a disposición del Señor, que es todo, es porque estamos agradecidos con Dios. Y de esta forma Dios, que conoce nuestros corazones, que conoce nuestras actitudes, que conoce todo lo interno de cada uno de nosotros, Él va calificando. Y Él se agrada de este tipo de ofrendas que nosotros presentamos delante de Dios. Dios nos bendice. Pero eso sí, y esto nosotros lo pregonamos y lo predicamos, se lo enseñamos a la iglesia. Nosotros a la iglesia no vamos a pedir nada. Nosotros, cuando nos reunimos como iglesia, vamos a adorar a Dios, vamos a glorificar a Dios con todo nuestro ser. Ahí cantamos, oramos, ahí ofrendamos, ahí hacemos todo lo que vamos a hacer cuando estamos reunidos como iglesia. Pero le damos toda nuestra adoración a Dios, y ya con eso somos sumamente bendecidos. Y si después de eso Dios nos quiere bendecir con algo más, pues gloria a Dios, porque somos doblemente bendecidos. La iglesia tiene que acostumbrarse a levantar sus manos santas y a alabar y glorificar al Dios del cielo en el nombre de Jesús. Y no estar pensando tanto en que necesito esto y ponerse de una forma que hasta se deja de adorar por estar pidiendo. Usted adore, conviértase en un adorador, y cuando usted se convierte en un adorador, no va a tener necesidad de pedir nada para usted, porque Dios
está pendiente. Y Jesús dijo que vuestro Padre está pendiente de todo lo que a nosotros nos hace falta. Que no nos afanemos por nada, que estemos ahí buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo, miren hermanos, va a ser añadido. El problema es que hay mucha gente que primero está buscando la añadidura para después querer buscar el reino de Dios. Y cuando usted busca la añadidura antes que la adoración, eso se convierte en un interés. Y ya su motivo no es correcto. Ya su relación con Dios se ve empañada porque usted está interesado. Imagínense qué lindo es adorar, adorar y adorar. Y Dios, como se satisface con esa adoración, empieza, miren, a mandar bendiciones. Que mi hijo necesita esto. Que mi hija necesita esto. Que Dios toca corazones. Que Dios le pone gente que usted quizás tiene tiempo de no verla y de repente una llamadita. Mira que estaba pensando en vos. Anota este número de clave que ahí te pongo una bendición, una ofrenda. El vecino de repente tiene una bendición y ya le lleva sus regalías, sus frutos, sus cuestiones que le van a bendecir su vida. Pero no crea que es que porque al vecino se le antojó, es porque Dios puso ese sentir en el vecino, en el familiar, en el amigo, en cualquier gente. Porque Dios, Él sabe cómo haces las cosas. Entonces, conviértase en un adorador, mi amado hermana, mi amado hermano, y despreocúpese de lo demás, porque a Dios no le gusta que nos preocupemos. Preocuparnos es ocuparnos, es antes, y ocuparnos es estar ocupado. Entonces a Dios no le gusta que estemos ocupados por cosas que Él nos va a solucionar, que Él nos va a arreglar. No crea que cuando se solucionan las cosas es porque usted usó su inteligencia. Y si no hubiera hecho esto, si no hubiera pensado así, no hubiera arreglado esto. Eso es estar, miren, sacando lastre. Eso es que se le está subiendo el humo a la cabeza. No, todo lo que a nosotros nos sucede es porque Dios así lo tiene contemplado. Dios nos pone las ideas, Dios nos instruye. Anda donde fulano, anda donde sutana, si usted anda buscando empleo, Dios le dice anda a tal parte, y cuando usted llega, la persona que está ahí ya está listo para recibirlo y para decirle, bueno, hay una plaza, va a ganar tanto. Así funcionan las cosas en el Señor, mis amados. Dios así actúa con la iglesia. Y nosotros tenemos que ser un pueblo sumamente agradecido con Dios. Quiero hacer énfasis en lo que les apuntaba. Hay que tener mucho cuidado cuando citamos un texto bíblico. Cuando publicamos un texto bíblico, no vaya a ser que estemos confundiendo o trastocando todo el sentido de la palabra o del concepto que está establecido en esa porción de la Biblia. Si pensáramos en que es imposible que un rico se salve aplicando este texto, estaríamos contra el principio divino de Dios, donde dice que Él no hace acepción de personas y que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el anhelo de Dios. Y eso es lo que Él dice en su palabra, y esos principios están sobre cualquier otro fundamento. Así que quería hacer este comentario, mis amados, porque sé que hay mucha iglesia pensando en que es imposible que un rico se salve.
quiero aconsejarles, mis amados, que si usted todavía no tiene un contrato de servicios fúnebres, vaya a Funeraria La Fe. Miren, en Funeraria La Fe le van a dar todas las facilidades para que usted suscriba 1, 2, 3 contratos. Depende de lo grande que sea su familia o su congregación, en el caso de los pastores. En Funeraria La Fe está todo lo que es los servicios en cuanto a cuestiones fúnebres se refiere. Ya se cuenta con una cámara de enfriamiento. De ahí se pone encima el féretro y se mantiene el deudo pues en una temperatura que no se va a corroer muy rápido el cuerpo. Todos estos servicios se están dando ahí en Funeraria La Fe. Si usted quiere pues alquilar solo lo que es la cámara de enfriamiento, puede llegar ahí a Funeraria La Fe. Ahí el hermano José Erling Humansol lo va a atender gustosamente y le va a decir cuáles son las condiciones. Ahí puede encontrar usted el servicio de ataúdes. Hay ataúdes preciosos ahí, tanto a la venta, pero si usted ya tiene su contrato o suscribe su contrato, pues de paso ya lo tiene. Está en lo que es el servicio de preparación de cuerpos, el traslado de féretros, ya sea a nivel local, a nivel nacional o a nivel internacional. El servicio de placas memoriales. Son muchas las personas que están llegando ahí día a día a que les hagan sus placas memoriales, porque los precios que se manejan son excelentes. Funeraria La Fe, mis amados, está ubicada media cuadra al norte de la Policía Nacional en esta ciudad del Progreso. Teléfono es 9919-2759. 9919-2759. Puede llamar 9919-2759 para que concerte una cita. Ahí gustosamente lo van a atender y usted puede llegar a suscribir sus contratos. Ahí está el número 9765-5034, que es mi número, para que me llame o me mande un mensajito preguntando alguna cuestión, pidiendo algún consejo, o si necesito oración, pues también llámeme. ¿Por qué Dios tardó 6 días en hacerlo todo? ¿Por qué siendo Dios no lo hizo de una sola vez? La gente se pone a pensar muchas cosas y algunos se quieren poner hasta en lugar de Dios y dicen, si a mí me hubiera tocado hacer eso, dice, yo no lo hubiera hecho así. Y me estaba diciendo un amigo hoy, y yo le digo, bueno, mira, arreglate con Dios, porque ya esos asuntos es con Él. Él pues hace las cosas como Él determinó hacerlas. Él es Dios, es soberano y hace pues exactamente lo que Él quiere hacer. Ahora, yo pienso que Dios hizo las cosas día a día y en 6 días ordenó todo, y el 7º día descansó para mostrarnos a nosotros que aún siendo Él todopoderoso, llevó un orden. Dice la palabra que Dios es un Dios de orden. O sea, Dios no hace una cosa sobre otra y no deja de hacer algo por empezar a hacer otro. Nosotros sí somos desordenados en muchos aspectos de la vida. Generalmente el ser humano es desordenado, pero en el caso de Dios no. Entonces Dios en el primer día, dice la Biblia, hizo tal cosa y así sucesivamente, y en el 7º día descansó.
¿Que Dios necesita descanso? No necesita descanso, si Él es un descanso eterno, pero también para enseñarnos a nosotros que hagamos las cosas en orden, que trabajemos determinados días a la semana, pero que también cuidemos nuestro ser, cuidemos nuestro cuerpo, porque este cuerpo también necesita descanso. Y cuando hablo de descanso no solo es en el aspecto físico, hablo en el aspecto emocional, en el aspecto mental y descanso en el aspecto espiritual, pero ya en el aspecto espiritual descansamos en Él. Entonces por eso pues creemos que que Dios se tomó su tiempo e hizo las cosas a su manera y con ello nos ha dado una gran lección. Nos preguntaban también, pastor, ¿hay cristianos desleales en las iglesias? Miren, la deslealtad es un antivalor. El valor es la lealtad. Y cuando me formularon esta pregunta, yo con toda honestidad les digo, sí, hay mucha deslealtad en las congregaciones, de gente que se congrega con su pastor y es una persona totalmente desleal. Desleal es aquella persona que pasa murmurando, que pasa criticando, que pasa exponiendo sin tener fundamento las cuestiones que el pastor hace. Escuchen bien lo que dije, exponiendo sin fundamento las cosas que el pastor hace. Si el pastor enseña algo, el desleal nunca está de acuerdo, pero no se percata de estudiar la palabra para ver si es que el pastor está equivocado y él tiene la razón. No, critica por criticar. No se somete a la autoridad puesta por Dios, en el sentido de que el pastor está ahí para alimentar, está ahí para exhortar, está ahí para educar, para cultivar espiritualmente la vida de la congregación, y en ese sentido el pastor es una autoridad espiritual. Porque hay gente que también reniega cuando se habla de lo que es autoridad espiritual. Miren, hay maestros y hay discípulos, hay ovejas y hay pastores, y nunca una oveja puede ser pastor hasta que Dios llama a la oveja y le dice, bueno, ovejita, desde ahora en adelante vas a ser pastor y te voy a mandar a tal lado, porque no lo va a poner ahí, salvo que ya Dios decida pues quitar al pastor que está. Entonces sí hay mucha deslealtad, y eso es un arma que usa mucho Satanás para mantener en zozobra la congregación, para mantenerla dividida, para mantenerla en un ambiente donde no impera la paz ni la armonía. Yo recuerdo en cierta ocasión, pastor hizo un programa ahí de trabajo espiritual y le dijo a la iglesia, mire iglesia, esto es lo que vamos a hacer. Estas son las actividades espirituales para estos 2 meses. Y vino alguien ahí en esa congregación y se levantó y dijo, aquí somos una asamblea, dijo, y estas cosas las vamos a someter a votación. Si la iglesia, si la asamblea está de acuerdo, dijo, pues se va a llevar a cabo. Y si no está de acuerdo, pues no se va a llevar a cabo. Imagínense hasta dónde llegan algunos cabezas calientes, creyendo que un plan espiritual donde van ayunos, donde van vigilias, donde van visitaciones, donde hay cultos de adoración, donde hay cultos de amigos, se va a tener que someter
a una votación en la asamblea. Si estas cosas, más bien el creyente tiene que estar ávido de hacerlas. Yo cómo voy a someter a votación si yo soy miembro de una iglesia y el pastor dice, miren, prepárense para el sábado, vamos a ir a visitar hogares. Gloria a Dios, si vamos a preparar algún ayuno, si vamos a tener una vigilia. Miren, solo en una cabecita que todavía no ha madurado o no ha nacido de nuevo, es que puede tener este tipo de mentalidad. Y sí lo hay, tanta deslealtad, gente que en la iglesia pasan ahí bien sentaditos observando y cuando salen afuera hablar mal del pastor. Deslealtades terribles, como cuando viene alguien que no es cristiano y se encuentra con este hermano desleal y empieza ese mundano a hablar del pastor y ese hermano desleal echándole segunda, dándole la razón al mundano. Imagínense que miran al pastor peleando con un león y en vez de ayudarle al pastor le ayudan al león. Así hay muchos creyentes en las iglesias y uno de pastor está expuesto a todo esto. Por eso nosotros siempre le pedimos a Dios que fortalezca la vida de los pastores, nuestra vida como pastor, porque uno está expuesto a un montón de cuestiones, mis amados, que tiene que andar bien preparado y firme, tanto en lo que es el conocimiento de la palabra, como en la vida espiritual, vivir una vida recta delante de Dios y estar preparado, como dice el apóstol Pablo, para toda buena obra. A mis hermanos que tienen estas actitudes, siéntense con su pastor, hablen con su pastor, expónganle sus puntos de vista. Si usted no tiene la razón, pues désela al pastor, que es parte fundamental de la humildad. En eso consiste la humildad. La humildad consiste en reconocer cuando yo estoy equivocado. La humildad consiste en reconocer mis límites, hasta donde yo llego, y saber que si otro sabe más que yo, pues decirle que él sabe más. En eso consiste la humildad, en saber reconocer los límites. Hable con su pastor, y si usted tiene la razón y el pastor no lo quiere reconocer, pues entonces usted sabe que ya no puede estar ahí. Busque donde congregarse, vaya hacia otro lado, pero no ande murmurando, no ande hablando, no ande poniendo mal a su pastor, porque es Dios quien lo tiene ahí, al pastor. Y quizás esa no es su congregación, quizás Dios le tiene otra congregación donde usted se va a sentir muy bien. Hay que tener discernimiento para esto, mis amados, pero no hay que darle lugar al diablo. Hay que controlar la lengua. Miren lo que dice el escritor Santiago referente a lo que es este miembro tan pequeño, pero que es capaz, dice, de hacer cualquier cosa. Y sobre todo hay que orar. Cuando usted se sienta mal con una persona, tal vez aquella persona no se da cuenta, pero usted ya tiene aquello. Empiece a orar por esa persona, y usted se va a dar cuenta que dentro de dentro de muy pocos días, su actitud hacia ella va a ser totalmente diferente y va a empezar a amarlo. Porque el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión que uno toma para amar a las personas. Quería darle respuesta a esta pregunta, esperando, mis amados, que usted se esté siendo edificado con
esta palabra que estamos predicando. Si usted tiene su celular en mal estado y vive en Colonia Primavera, Castaños, San Jorge, la 7 de Abril, Santa Ana, la Alexander López, ahí en los alrededores de Colonia Primavera, quiero decirles que ahí funciona JIE Celulares, que es un lugar donde arreglan todo tipo de celulares. Ya pueden ser bandeos, flasheos, cambio de táctil, alguna programación que usted quiera, cualquier cosa referente a su celular, ahí se lo pueden arreglar. JIE queda en Colonia Primavera, atrás de la Pulpería Belén, en la parte de arriba. ¿Escuchó? Colonia Primavera, atrás de la Pulpería Belén, en la parte de arriba. Del Taller Romero, a media cuadra hacia arriba. Queda, la Pulpería Belén está ahí en la calle del bus, la calle principal. Lleve su celular a JIE, los precios son pero excelentes. No va a hallar mejores precios, responsabilidad en cuanto al trato y manejo de lo que es su aparato celular. Miren, mis amados, nosotros como Iglesia de Cristo Jesús tenemos el deber ineludible de predicar la palabra de Dios, de predicar la verdad de Dios, cueste lo que nos cueste. ¿Por qué les digo esto? Porque ya estamos viviendo los postreros tiempos de que habla la Biblia, los últimos tiempos. Y se ha desatado una ola de falsos predicadores tergiversando el texto bíblico y diciendo un montón de cosas sacadas de su mente, pero en contra de lo que es el consejo de Dios. Y lo peor del caso es que tenemos mucho pueblo aplaudiendo estas predicaciones, diciéndole amén a todo lo que dicen, aunque vaya en contra de la palabra de Dios. Hay cualquier cantidad de falsas enseñanzas, de falsos maestros, de gente que te dice, hay que hacer pactos de rompimiento para que tu vida económica cambie. Cuestiones que no están en la palabra, mis amados. Te predican un montón de cosas que son agradables al oído, pero que no tienen nada de la verdad de Dios. Nosotros como predicadores, como maestros, tenemos ese deber ineludible de pararnos al frente y salir en contra de estas enseñanzas, independientemente de que la misma gente, y aún siendo creyentes, nos critique, independientemente de que nos insulten, de que nos desprecien y hasta el grado de sufrir marginamientos. El apóstol Pedro les dijo, cuando lo quisieron obligar a que dejara de predicar el evangelio, les dijo a las autoridades judías, juzguen ustedes si debo obedecer a los hombres antes que a Dios. Le estaban pidiendo que se callara, que no predicara a Jesús. Pero cuando predicamos a Jesús, no estamos hablando del hombre que fue sacrificado en la cruz solamente. Estamos hablando de su enseñanza, de su doctrina, de su fundamento, de lo que Jesús dejó establecido
por medio de los apóstoles, a lo que nosotros le llamamos la doctrina apostólica, cuyo fundamento principal es Cristo Jesús. Cuando tú empieces a predicar esta verdad y pongas tu posición en contra de los que andan predicando para agradar el oído de las multitudes, te van a marginar, te van a hacer un lado, pero que eso no te importe. Tú vives por Cristo Jesús. Es Dios quien te tiene en este ministerio. Es Dios quien a través del Espíritu Santo ha hecho todo lo que tú estás haciendo. Y tenemos que mantener nuestra voz firme en defensa de lo que es la Escritura, la palabra de Dios. El creyente que no abre su boca para defender las enseñanzas de Jesús no es digno de llamarse cristiano. Porque todos estamos en la misma carrera, en la defensa de la fe la cual profesamos. Porque esa fue la gran enseñanza de la iglesia cristiana. Los apóstoles ofrendaron su vida en defensa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pedro decía que en los postreros tiempos se levantarán falsos maestros, tal como ya en aquellos tiempos, que predicarán fábulas, doctrinas de demonio, cuestiones, dice, que despertarán el sentimiento de la gente de querer oír, tendrán hasta comezón por esa palabra, pero en verdad esa es una palabra falsa, porque el diablo, dice, también se viste como ángel de luz. Y tenemos que tener este discernimiento, porque discernir, mis amados, no es entre apartar lo bueno de lo malo. Discernir no es saber lo que es el bien y lo que es el mal. Eso todo mundo lo sabe. Ya el niño, desde que ya empieza a analizar las cosas, ya sabe lo que es bueno y lo que es malo. Discernir es discernir lo correcto, lo bueno, entre lo que aparenta ser bueno y correcto. Tenemos tanta gente predicando a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, que te empiezan a hablar bonito y te citan la palabra. Te hablan un 80-90% de la palabra, pero el resto te dan lo que ellos pretenden dar, que es la falsa doctrina. Y la gente no discierne, la gente no entiende que están envolviendo una píldora de veneno en medio de un emparedado. Porque la maldad y la perspicacia de esta gente no tiene límites y agarran cualquier cosa que se mira sabrosa. Un momentito, por favor. Y le meten la píldora de cianuro, le meten el veneno en medio de la golosina que es apetitosa y se la dan a la gente. Y cuando la gente agarra esta doctrina alejada de la palabra de Dios, se vuelve un creyente débil, un creyente insano, mal alimentado, un creyente que en vez de ir creciendo va muriendo espiritualmente. Muriendo espiritualmente. Vamos a
cortar esta llamada porque eso es lo que sucede, mis amados hermanos. Y en cuanto al marginamiento, pues eso es lo de menos. Quizás no tengas ofertas para predicar en otros lugares, en otras iglesias, pero que eso no te preocupe, porque tu galardón, quien te lo está construyendo, es el mismo Dios del cielo, que no es lo que nos quieran dar aquí, sino es lo que Dios tiene destinado para nosotros. De esta forma, mis amados, yo pretendo a través de este programa Tiempos de Libertad hacer un llamado a todos mis hermanos pastores, a los líderes, a los maestros, que examinen con sumo cuidado y con mucha dedicación el alimento que están dando a sus congregaciones, para que esta congregación tenga una sana alimentación y puedan crecer de una forma grande, de una forma bien cimentada, de una forma, mis amados, que el creyente luego pueda dar mucho fruto. Quería hacer esta reflexión por todo lo que está aconteciendo, por todo lo que se está dando. Hay una guerra descarada, pero ya no del mundo hacia la iglesia, sino de gente infiltrada dentro de las congregaciones hacia la doctrina bíblica, y que esto viene a redundar en perjuicio de la misma iglesia de Cristo Jesús. Pero Dios ha de levantar hombres y mujeres llenos del poder del Espíritu Santo, llenos del conocimiento y la sabiduría de Dios, porque Dios nunca ha dejado huérfano. El Espíritu Santo ha de seguir iluminando nuestras vidas para presentar defensa en contra de todo aquello que quiera dañar la enseñanza, la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús. Y para culminar, mis amados, ninguna autoridad ni ninguna tradición están sobre la palabra. La palabra siempre tiene que tener el primer lugar. Todo tenemos que medirlo, que analizarlo a la luz de la palabra. Hay dichos que suenan bonitos, pero no tienen nada de contenido bíblico. Y hay que ser cuidadosos en eso, porque el marco referencial, mis amados, en el cual nosotros debemos prestar observancia a todas las cosas es en la palabra de Dios. Aquí están los principios instituidos o constituidos de Dios, para que nosotros desde ahí tomemos perspectiva de todas las cosas. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios, mis amados, es inerrante. Esto es la palabra inspirada por el Espíritu Santo y es la palabra revelada de Dios. Así que en ese sentido, mis amados, los aconsejamos a través de este programa Tiempos de Libertad en Cristo Jesús, que vayamos adelante, tomando sobre todas las cosas el marco referencial de la palabra. No es que fulano dijo, no es que sutano dijo, no es que este dicho me parece bonito, es lo que dice la palabra, y si la palabra avala lo que se ha dicho, y mantener incólume la verdad,
mantener intacta esa verdad, la doctrina de la iglesia. Esa es la verdad que tenemos para la restauración de aquel que anda en su vida espiritual hecho un desastre, y también para la edificación de la vida de la iglesia. Quería compartir con ustedes esta palabra y doy gracias a Dios por permitírmelo hacer. Así que llego al final, mis amados. Quiero saludar a mi esposa, a mis hijos, mi familia, a la Iglesia de Dios, embajadores del Nuevo Pacto, al pastor Juan José López, a la Iglesia de Reformada Betania, y a usted, mi amado, que Dios lo continúe bendiciendo. Nos vemos mañana de 5 a 6 de la tarde. Bendiciones. Amén.